Muy bien. Creo que hemos hecho dentro de la escuela de discipulado. Todos los que están acá creo que han hecho la escuela de discipulado, ¿verdad? O la gran mayoría de los que están aquí han hecho la escuela de discipulado y hemos hablado sobre cómo está conformada la Biblia, ¿no? Creo que ha sido una de las enseñanzas básicas de lo que hemos hablado, que la Biblia contiene ¿cuántos libros? 66. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Y cuántos del Nuevo? 27 libros. Bueno, ya nos podemos ir. Sí, todos lo conocen. Sí, por lo tanto creemos o sabemos que la palabra del Señor, los libros divinamente inspirados, son 66 libros, ¿verdad? Sin embargo, mirando un panorama más puntual sobre esto, hay una imagen que quiero que la pongamos de una vez, donde dice panorama general, para que usted la mire si le quiere tomar fotico y espero que, caramba, pensé que se vería mejor. Bueno, yo se los envío a la iglesia, al WhatsApp de la iglesia. Sin embargo, mirando el panorama general, habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con dos propósitos, aunque están unidos, sin embargo, son dos propósitos diferentes. ¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿O en qué se enfatiza el Antiguo Testamento? ¿En qué está enfocado realmente? ¿Alguien lo puede decir? Por favor. Dice Claudia que en anunciar la venida del Señor. ¿Qué dice Bob? Se enfatiza, se enfoca en Jesús. Pero más precisamente el Antiguo Testamento se enfatiza, o sea, el énfasis del Antiguo Testamento, aunque todo habla del amor de Dios, aunque todo habla de Cristo, obviamente, pero el énfasis del Antiguo Testamento es la relación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Sí? Sobre eso es lo que habla el Antiguo Testamento, la relación de Dios con el pueblo de Israel. Claro, habla de otras cosas que vamos a mirarlas más adelante, pero discrimina, lo vamos a mirar ahorita, la creación habla, pero siempre el propósito, lo que data el Antiguo Testamento, si usted quiere mirar de qué está hablando todo el Antiguo Testamento, es de la relación de Dios con Israel. Cuando Israel, los mandamientos de Dios eran ¿para quién? ¿Para quién? Para Israel. Sí, por eso, como para tener una claridad del tema, por eso el Señor le da los mandamientos a Moisés, ¿se acuerda? Para que se los diera, para que los vivieran y los cumplieran. ¿Quiénes? Los israelitas. No era para los demás pueblos, no eran para las demás naciones, no eran para las demás personas, eran para el pueblo de Israel. Y allí vamos a encontrar precisamente, por eso estoy hablando el énfasis del Antiguo Testamento, el énfasis, cuando usted le pregunten de qué trata el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿De qué trata el Antiguo Testamento? De la relación de Dios ¿con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Ya lo resumimos? ¿Lo queda claro? Porque hay muchas otras cosas que se desprenden. Claro, hay libros proféticos, claro, hay libros poéticos, claro, hay cosas, muchas cosas, o todo nos habla a nosotros ahora. La Biblia o la palabra de Dios en general, para tenerlo en cuenta, nos habla a todos. Sin embargo, el énfasis y de lo que está tratando el Antiguo Testamento como libro es de la relación de Dios con Israel. ¿De acuerdo? Ahora, el Nuevo Testamento, también estamos mirando qué
enfatiza el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se basa o se enfoca, para que usted lo entienda mejor, en la relación de Dios con la iglesia. ¿De acuerdo? ¿La relación de Dios con quién? Con la iglesia. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para el entender y para el estudiar la Biblia. ¿Lo notan bien? Antiguo Testamento, relación de Dios con el pueblo de Israel. Nuevo Testamento, relación de Dios con la iglesia. Hablamos del Antiguo Testamento. Recordémoslos para los que no, usted tal vez ya lo sabe de memoria, pero para los que no lo saben, aquí vemos una imagen bien clara de cómo está estructurado el Antiguo Testamento, y habla de 17 libros históricos. De pronto algunos se preguntan, pastor, pero usted nos habló que habían 5 poéticos y 12 proféticos, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Algunos ya ni se acuerdan. Por eso es importante volver a recordarlo. Pero habla de que hay 17 históricos. ¿Por qué 17? Porque el Pentateuco también hace parte de los libros históricos. Si usted mira los 5 libros del Pentateuco, que son Génesis hasta Deuteronomio, allí va a encontrar historia. Y la historia del pueblo de Israel, el Éxodo, además de la ley, que es como tal el Pentateuco, los 5 libros de la ley, encuentra toda la historia desde la creación hasta la posesión del pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿Lo recuerdan? Y esos 5 libros, que los llamamos el Pentateuco, también hace parte de los libros históricos. Por lo tanto, tenemos que recoger esos 5 libros y ubicarlos con los otros 12, que son hasta el libro de Esther, como libros históricos. 17 libros históricos. Y hablamos de 5 libros. ¿Están conmigo? ¿5 libros qué? Poéticos, que están desde Job, organizados desde Job hasta Cantar de los Cantares, libros poéticos. Y luego hay 17 libros proféticos, ¿de acuerdo? Esto completa los 39 libros. Y también tenemos el Nuevo Testamento, que hoy no vamos a hablar tanto, sin embargo, lo puse allí o lo tengo allí para hablar de 5 libros históricos también del Nuevo Testamento. Siempre hemos dicho, hay 4 evangelios y un libro histórico, y es verdad. Tenemos los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro histórico, que lo tenemos como aparte, el libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, los 4 evangelios también son historia. Y la historia del Señor, del nacimiento de Jesús, la historia del nacimiento de ¿quién más? Ayúdenme, eruditos bíblicos. De Juan el Bautista, por favor, los veo tensos. La historia de Jesús, de Juan el Bautista. ¿Qué más encontramos allí como historia? Recuérdenlo ustedes para hacer un poco de memoria. ¿Cómo? ¿De Pablo? No. Ah, no, en los evangelios. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, el comienzo del ministerio de Jesús, la tentación de Jesús, etcétera. Sí, el ministerio de Jesús, el llamamiento de los 12 discípulos, la traición de Judas. ¿Qué más encontramos allí? Noten que todo eso es historia, ¿no? La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Todo esto cuenta la historia de lo que hizo el Señor Jesucristo. Claro, allí está plasmado el evangelio de Jesús. Por eso, ya después lo vamos a mencionar, por el énfasis de esos 4 libros es que los llamamos evangelios. Sin embargo, son historia. ¿De acuerdo? Entonces, los 5 libros históricos. ¿Cuántos libros históricos tiene el Nuevo Testamento?
5. ¿Sí? Son 5, allí usted los encuentra, 5 libros históricos. Luego continúan las 13 epístolas paulinas, que son escritas por Pablo. Por eso se llaman epístolas paulinas. Sí, aunque también, no vamos a hablarlo, pero también sabían que hay epístolas juaninas. Sí. Sin embargo, no se mencionan tanto, pero las mencionamos cuando las estudiamos. Cada una de las epístolas del apóstol Juan se califican o se denominan, se llaman epístolas juaninas. Entonces están 13 epístolas paulinas, ¿sí? Y están más adelante las 9 epístolas generales, porque también son cartas, aunque Apocalipsis es un libro profético, ¿verdad? Sin embargo, ¿lo escribió quién? Juan. ¿Y quién la escribió como tal, como una carta? Juan. Sí, claro, después vamos a hablar sobre los escritores como tal, pero el que la transmitió fue el apóstol Juan. Entonces hablamos desde las epístolas generales, que vendrían a ser 9, incluyendo el libro profético del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Amén. ¿Está claro allí? Algunos dirán, bueno, pastor, y vamos a leer la Biblia, estamos hablando de la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, permítame mirar, porque los libros históricos, vamos a entrar al Antiguo Testamento. Los libros históricos, por eso les dije que trajeran esfero, es bueno escribir. Los libros históricos como tal están conformados por 8 periodos, ¿sí? 8 periodos de la historia del Antiguo Testamento. O sea, en los libros históricos como tal, desde Génesis hasta Esther, hay 8 periodos que nos enseñan a identificar más el relato del Antiguo Testamento. Y el primer periodo está hablando del periodo de la creación, ¿se acuerdan? O sea, todo el Antiguo Testamento habla de 8 periodos, u 8 divisiones importantes, como está conformado el Antiguo Testamento. No sé si hay alguna pregunta o está claro, ¿sí? Porque a veces pensamos, bueno, o sabemos que toda la historia habla del pueblo de Israel, ¿sí? Pero en sí, ¿qué data esa historia del pueblo de Israel? Y esa historia del pueblo de Israel, o esa historia del Antiguo Testamento, tiene 8, bueno, se le llaman periodos u 8 partes que conforman los 12 libros, los 17 libros históricos del Antiguo Testamento. El primer periodo, para que lo desarrollemos, es el periodo de la creación. ¿Se acuerdan? Periodo de la creación. Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Sí? Esto se habla del periodo de la creación, todo lo que Dios hizo para que el hombre estuviera aquí en la tierra. ¿Sí? Usted ahí va a encontrar en el cuadro que le voy a enviar. Y no vamos a hablar de cada uno de estos periodos porque después lo vamos a desarrollar hablando de Génesis. Vamos a hablar, por eso estoy como andando rápido, porque el próximo semana vamos a hablar del libro de Génesis, y allí vamos a discriminar cada uno de estos periodos. Pero podemos mencionarlo como está allí. Génesis capítulo 1 y 2 relata la creación, ¿no? Todos lo han leído, ¿sí? Génesis 1 y 2, la creación. Sí, allí en el periodo de la creación está también capítulo 3, la caída del hombre. Aunque esto lo vamos a ver hablando solo del libro de Génesis. Allí encontramos el relato del diluvio, encontramos el relato de la torre de Babel, ¿no? ¿Tienen ustedes más o menos contacto con todo esto que está en la Biblia?
¿Sí? En ese periodo suceden todas estas cosas, ¿no? Entonces, si usted lo estudia con juicio, se lo aprende, va a entender que en el periodo de la creación, que está desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, en esos 11 capítulos, allí encuentra cómo Dios creó al hombre, todo lo de la creación, encuentra la caída del hombre, encuentra el diluvio, qué fue lo que pasó, cómo el Señor volvió a restaurar la humanidad en el mundo, pero cómo también el mundo o el ser humano se extendió. ¿Sí? Sigue el segundo periodo de los libros históricos, que es el periodo de los patriarcas. ¿Alguien sabe quiénes son los patriarcas? Dos. Así que no se lo pierdan. Esto lo vamos a ver, ¿verdad? Estudiando el libro de Génesis, pero les voy a adelantar, ¿sí? Pero allí está. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y también encierra ampliamente la vida de José. Tercer periodo, y no me voy a extender mucho hoy, ¿sí? De verdad que no, es el periodo del Éxodo, que está en la historia. Cuando habla del periodo del Éxodo, está hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto y hasta la llegada a la tierra prometida, que es Canaán. Ese periodo, noten que es un periodo histórico del Éxodo como tal. Usted lo encuentra en 4 libros de la Biblia, que son Éxodo, por eso se llama libro de Éxodo, aunque lo vamos a ver dentro de 2 semanas, el libro de Levítico, libro de Números y libro de Deuteronomio. Allí encuentra, ese es el periodo del Éxodo. Por eso, cuando le hablen del Éxodo del pueblo de Israel, puede recordar que está allí plasmado en esos 4 libros. Luego sigue el periodo de la conquista. ¿Recuerdan? Algunos dicen, sí, cuando mi esposo me conquistó. No, la conquista. Cuando llegaron a la tierra prometida, allí llegan y está el conquistar toda la tierra prometida, que lo hicieron con Josué. ¿Recuerdan? Con Josué muere Moisés, luego Josué toma, y vamos a mirar en el día que viremos el libro de Josué, vamos a ver el periodo de la conquista. Quinto periodo, está el periodo de los jueces. ¿Alguno no conoce nada sobre los jueces? Levante la mano si alguno no sabe nada de los jueces. Ok, si usted no levantó la mano, entonces ya lo tiene más o menos claro. Entonces, el periodo de los jueces está en el libro. Todos son muy conocedores de la palabra. Yo estoy sorprendido. Sí, el periodo de los jueces, pero no solamente está en jueces, sino que también la historia del libro de Ruth también hace parte del periodo de los jueces. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar esos 2 libros, Jueces y Ruth, dentro de esa historia de los jueces. Pero si hay alguno que de pronto no tiene conocimiento de qué eran los jueces eran esos jueces. ¿Sí? Eran las personas, no habían reyes en ese entonces para el pueblo de Israel, sino que habían hombres puestos por Dios para juzgar al pueblo de Israel todas las cosas. ¿De acuerdo? Tanto las cosas espirituales en sí, pero aunque lo hacían el sumo sacerdote, pero ellos también eran jueces. Y también las cosas políticas, podríamos decirlo, de ese entonces. Sexto periodo de lo que habla el Antiguo Testamento, los libros históricos, es el periodo del reino. ¿Sí? Estamos hablando, todo habla del pueblo de Israel, el periodo del reino. ¿Sí? Entonces quiere decir que llegó el periodo de los reyes, reyes que dirigían, pasó de tener jueces a tener reyes.
Y estos libros están, o esta historia de los reyes está a partir de Primera de Samuel hasta Segunda de Crónicas. Usted encuentra allí, a partir de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, la historia de los reyes. Todo data de los reyes. Sin embargo, dentro de esa historia de los reyes, allí está en la parte del reino de los reyes, hay dos etapas. Escuchen bien, para no correr tanto. Está la historia de los reyes, pero dentro de esa misma etapa o periodo de los reyes hay dos periodos importantes que recordar, que es el periodo del Reino Unido, ¿sí? Reino Unido, donde todo Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, tenían un mismo rey. Por eso es Reino Unido, pero que ese Reino Unido está en Primera y Segunda de Samuel. Usted encuentra allí un solo rey. Perdone, si me adelanto un poquito, no importa. Vea, estos muchachos son unos tremendos. ¿Lo alcanzan a ver mejor? Bueno, un poquito. Les invito a que la próxima vez se hagan más adelante. Los que están aquí adelante dijeron, se ve perfectamente, pastor. Pero allí está el Reino Unido, o sea, el periodo del reino como tal está dividido en dos partes. El Reino Unido, que está en Primera y Segunda de Samuel, que fue un solo rey. ¿Recuerdan cuáles fueron los reyes? Saúl, David, Salomón. Muy bien. O sea, ese fue el periodo del Reino Unido. Pero luego continúa, dentro del mismo periodo de los reyes, continúa el reino dividido, que está desde Primera de Reyes, cuando muere Salomón, el reino de su hijo se divide y allí ya hay dos reyes en esta historia. ¿Oyeron? Hay dos reyes. Una para el reino del norte y otro para el reino del sur de Israel, porque se divide Israel. No vamos a entrar en detalles, pero así está esa historia del periodo de los reyes, y de esto habla Primera de Reyes hasta Segunda de Crónicas. O sea, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todo lo que usted va a encontrar allí. Por eso usted va a encontrar frecuentemente que dice, y Dios levantó un rey, murió Asaf y en su lugar llegó tal para el reino del norte, y al reino del sur tal rey gobernaba. Va a mirar mucho esto. Y entonces habían dos reyes en Israel. ¿De acuerdo? Que lo llaman el reino del norte como 10 de las tribus, y el reino del sur 2 de las tribus, pero en cabeza de Judá. ¿Sí? Muy bien. El séptimo periodo, de la historia del Antiguo Testamento y de los libros históricos es el periodo del exilio. Yo no sé si usted hasta allí está empapado, pero está el periodo del exilio. Quiere decir que es el periodo donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿sí?, a Babilonia, y el pueblo las otras tribus fue llevado cautivo, o 10 de las tribus, que era Israel del norte. Sin embargo, esto lo hablamos después, fue llevado cautivo por el dominio de los persas. Y esa historia del periodo del exilio es donde encontramos a Ezequiel y Daniel en esos dos libros proféticos. Usted encuentra ese periodo del exilio. ¿De acuerdo? Ahora, quiero hablar de algo antes de pasar al octavo punto o al octavo periodo. Permítanme un segundito. Bueno, sí, hablemoslo
en general, porque en el periodo después del periodo del exilio viene el periodo del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. Cuando vuelven después del exilio en Babilonia, el pueblo de Israel viene y es regresado a Jerusalén. Esto se llama el periodo del regreso, y este periodo del regreso está entre Esdras y Ester. Está lo que conforma Esdras, Nehemías y Ester. O sea, si usted quiere saber la historia, cómo regresaron, todo lo que sucedió después de haber estado cautivos en Babilonia, lo va a encontrar en el libro de Esdras, Nehemías y Ester. ¿De acuerdo? Hay tres retornos allí, o tres etapas, perdónenme, de ese retorno. Sin embargo, allí lo va a encontrar plasmado. Entonces, esa es la parte de la historia. Sin embargo, tocamos dos libros proféticos, que es el libro de Ezequiel y de Daniel, ¿cierto? ¿Y qué pasó con los libros los libros poéticos y los libros proféticos? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con con estos libros? Y quiero que lo miremos. Hay otra imagen, muchachos. Que los libros proféticos como tal, o los libros poéticos como tal, hicieron parte de la historia de los reyes, ¿sí? O sea, los libros proféticos todos fueron escritos en el mismo tiempo y en la misma historia de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, más que todo, ¿sí? Los libros proféticos, ¿cuáles son? No, los poéticos. Job y Eclesiastés sin Cantares, aunque Job data de una historia mucho antes, por eso digo la mayoría de ellos fueron escritos. Sin embargo, los vamos a dejar también para revisarlos, ¿sí? Y luego siguen los libros proféticos. ¿Qué pasó con los libros proféticos? ¿Cuándo fueron escritos los libros proféticos? Para terminar la historia del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque ya llegamos hasta el regreso de Babilonia, y entonces allí, ¿qué pasó de ahí en adelante? Y entonces, ¿dónde quedaron los libros proféticos? Hay este cuadro, no sé si lo alcanzan a mirar, que es el cuadro de cuándo existieron los profetas. Y miramos una lista, a su lado izquierdo usted encuentra allí los profetas preexílicos. O sea, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado a el exilio como tal. Algunos fueron profetas para Israel del norte, otros para Israel del sur. Sin embargo, estuvieron allí como profetas. Y los profetas preexílicos fueron Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Ellos estuvieron o profetizaron antes del exilio, antes de ir a Babilonia y antes de ir a Persia, a ser capturados por los persas. Ellos existieron, todos estos profetas, y profetizaron para Israel antes del exilio. Luego están los profetas exílicos, ¿sí? ¿Me entienden? ¿O me hago entender? Que son los profetas que estuvieron que estuvieron cautivos dentro del tiempo del exilio. Y ellos fueron Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos fueron profecías o profetas o profecías que se profetizaron durante el tiempo del exilio, del cautiverio. Y hay tres profetas que fueron post-exílicos, o sea, después de que regresaron a Jerusalén, y ellos fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Oiga, perdónenme, di una predicación que no controlamos ni el agua que nos tomamos, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan?
Cierro el paréntesis. Entonces, allí están. Y hay dos profetas que lo llamamos nosotros. Hay algo otras personas que son más claras o que dicen tenerlo más claro, sin embargo, que no, cuando hablamos profetas dudosos, no es que dudemos de sus profecías, sino que no sabemos exactamente en qué tiempo profetizaron, si fue antes del exilio, durante el exilio o después del exilio, que son Abdías y Joel, como tal. No le llamamos profetas dudosos, ¿de acuerdo? O sea, profetas que no sabemos en qué tiempo, tenemos duda de qué tiempo fue cuando profetizaron. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que ninguna. Escúchenme algo, y es muy importante tenerlo en cuenta. Cada una de estas partes de este estudio enriquece nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? No podemos pretender enseñar la palabra de Dios a personas sin entender la raíz. Cuando usted entiende de qué viene hablando, cuál es el periodo que data, de qué viene hablando, cuál es el énfasis de la historia, vamos a interpretar o a enseñar correctamente lo escrito. ¿De acuerdo? Cuando no se tiene conocimiento de lo que viene hablando y de cómo está conformado los temas y periodos de la palabra del Señor, entonces muchas veces se enseña con la Biblia, pero de manera equivocada. Por eso es tan importante conocer el sentido de lo que viene hablando, lo que estaba sucediendo, lo que hablamos del contexto del momento, de lo que estaba sucediendo, para poder entenderlo para nuestras vidas, pero también compartirlo en el momento adecuado para cada persona. ¿De acuerdo? Nótenlo, porque no se trata de hablar y de extendernos mucho. Tal vez dije que no me iba a demorar mucho en este tema. ¿Sí? Pero les voy a invitar a que usted esta semana y a partir de hoy se adentre en un propósito de estudio bíblico de conocimiento. ¿De acuerdo? De cómo está conformada la palabra del Señor. Por lo tanto, esta es la lección del día de hoy. ¿De acuerdo? Todos se quedaron pensando. Es la primera vez que el pastor predica 30 minutos. Pero ya terminamos. Pregunta. O sea, ¿en qué nos basamos? ¿En qué? No, no se ordenaron de forma cronológica. Por el tema. O sea, gracias, Esteban. ¿Sí? Es la pregunta que hace Esteban es buena y dice, bueno, ¿en qué se basaron? Porque en la Biblia no están puestos los libros cronológicamente. Cuando habla cronológicamente, como lo dice Esteban, para explicarlo mejor, no se basaron como no los pusieron como fueron escritos en el orden en que fueron escritos. No, no están puestos en el orden, sino que están establecidos históricamente, como viene la historia, por el tema, por los temas, como viene la temática. Entonces, si por ejemplo voy a explicarlo un poco mejor, los libros de Salmos y Proverbios fueron escritos por ¿quiénes? En la mayoría fueron escritos por David y Salomón. Entonces, si miramos cronológicamente, David y Salomón existieron en el tiempo de los reyes, ¿de acuerdo? ¿Y en qué parte está el tiempo de los reyes de David y Salomón? La historia. David está en Primera de Samuel, ¿se acuerdan?
Está allí está David y segunda de Samuel prácticamente también ahí encontramos a David y también allí encontramos a Salomón, ¿de acuerdo? Entonces cuando miramos, entonces tendría que ser tal vez primera de Samuel, Salmos, ¿de acuerdo? Tendría que quedar si lo ponemos cronológicamente. No, y Job tal vez antes de Génesis. Si hablamos cronológicamente. Gracias por esto, porque por eso es que es importante conocer la temática y de qué viene hablando, ¿sí? Entonces, si miramos, en este caso tendríamos que decir que tal vez esta segunda de Samuel estaría, si lo hablamos cronológicamente, tendría que estar primera de Samuel, Salmos, segunda de Samuel, Proverbios, ¿sí? Y Cantar de los Cantares. El cassette y Cantar de los Cantares, ¿sí? Tendría que venir de esa manera, pero no está establecido cronológicamente, sino por temas, por el contenido de lo que viene narrando precisamente la historia. Entonces, espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. ¿No? ¿Ninguna? Les pido por favor estudiar. Coja la Biblia, coja estos cuadros, se los voy a enviar a su correo, a su WhatsApp, se los voy a enviar para que usted los analice y los medite. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga. Oremos al Señor. Si no hay más preguntas, oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos hoy estudiarla, por permitirnos hoy profundizar en cómo está estructurada, cuál es el sentido de qué viene hablando, de cómo se conforma tu palabra, Señor. Permítenos aprender más de ella y estudiarla. Gracias por cada uno de estos hermanos que hoy vienen a estudiar, a conocerla, Señor. Sabemos que en el conocimiento de tu palabra está la verdad. En cada una de estas historias que allí encontramos, en cada uno de estos asuntos, aquellos énfasis, Señor, hay para nosotros enseñanza. Tú ya habías pensado en nosotros, Señor. Que cada día esta iglesia crezca en el conocimiento, que cada día esta iglesia, Señor, se esmere por aprender más de ti, Señor, a través de ella. Que nunca la menospreciemos, que no amemos más al predicador que la palabra, que no amemos más al predicador que la predicación, y que la predicación de tu palabra, Señor, expuesta sea entendida y podamos descifrarla. Que cada día, Señor, podamos sumergirnos en el conocimiento de tu verdad para caminar en rectitud y en obediencia. Gracias por tu iglesia, gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se acercan a ti, que tomaron sus apuntes, Señor, y que están dispuestos a vivir este proceso de crecimiento en el conocimiento de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de las personas que están conectaditos. Dios los bendiga, Dios los guarde, y ruego al Señor que usted también estudie juicioso este tema que miramos hoy. Bendiciones. Mañana 5 de la mañana, oración, y el próximo domingo estaremos 8 de la mañana, oración, y 9 de la mañana, culto y ayuno. Tenemos ayuno de 7. Ahora, gracias por recordarme, de 7 a 3 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy bien. Quiero